Gran librazo esto, ¿eh? Bueno, yo tengo una edición vieja, pero este libro yo creo que se ha reeditado muchas veces. Y es un libro fundamental en la biografía de cualquier cocinero que al final, bueno, pues tenga un poquito de inquietud por saber cuáles son nuestras raíces. En este programa hemos hablado muchas veces de José Castillo, que desgraciadamente murió hace ya un tiempo, y afortunadamente en este programa le hemos tenido también a José Juan, a su hijo, que le veis ahí en una fotografía muy curiosa que hizo Lobo Altuna justo el último día antes de cerrar la Nicolasa. Sabéis que José Juan Castillo, bueno, pues guisó en la Nicolasa durante mucho tiempo y ahí le estás viendo en esa fotografía comiéndose una coliflor al ajillo en aquel comedor del personal. Allí estaba en el último servicio como un auténtico soldado comiéndose, bueno, pues esa coliflor y luego esa panorámica que estáis viendo ahora mismo de la sala de la Nicolasa, que bueno, también es una fotografía del último día, una foto que hizo Lobo Altuna, que yo creo que es una foto histórica. José Castillo, un grande al que tuve yo el gusto de conocer. Me acuerdo que la única vez que lo conocí ya muy mayor, a punto de morir, porque falleció unos meses después, fue en Vitoria, en una entrega que se le hizo, bueno, pues del gorro de plata. Gonzalo Antón le entregó el gorro de plata a toda una vida dedicada a la cocina. Y en ese libro hay una receta muy especial y que yo le tengo mucho cariño, que hemos hecho mucho en casa en muchas ocasiones, que son estos champiñones rellenos que llevan el título de Félix Aldaz, que por lo visto era un mocofiño maravilloso, del que luego leeremos alguna historia muy divertida. Para esto lo que nos hace falta son champiñones de buen porte, como estos. Sabiendo que los vamos a rellenar, nos hace falta utilizar champiñón un poco hermoso, para que al final tenga, bueno, pues un buen hueco para poder meter dentro un relleno muy sustancioso. Sabéis que los champiñones se pueden pelar y de hecho conviene pelarlos de esta manera. Se agarra, bueno, pues la chapela por dentro, se pellizca. Esto no hace falta tampoco hacerlo, pero bueno, yo lo hago porque soy un poco chivarita y sobre todo porque estamos homenajeando hoy a José Castillo y haciendo una de sus recetas. Y el champiñón queda, bueno, pues bastante mejor si lo pelamos. Estas peladuras, junto con los tallos bien picados, es esto que tengo en este bol. Porque el relleno, bueno, pues va a ser un relleno también de champiñón junto a otros ingredientes. Tengo encima de la mesa cebolleta bien picada. Tengo también ajos bien picados en un bol. Perejil, un poco de paletilla de jamón también bien picada, o un jamón serrano o lo que os apetezca. Luego además tengo un poco de armagnac, tengo los champiñones, como os he dicho, esos tallos que hemos lavado. Las chapelas también las hemos lavado sin ningún miedo en la fregadera, ¿eh? Hombre, es verdad que no conviene tener los champiñones a remojo en la fregadera durante mucho rato, porque al final son como esponjas y se embeben y cogen mucha agua, pero sí conviene quitarles, bueno, pues el máximo de tierra a lo que son los pedúnculos, a lo que son, bueno, pues las bases, estos tallos, quitarle la tierra, meterlos una vez que hemos quitado fuera de la fregadera todos los tallos, las tierras y todas estas historias, llenar la fregadera con agua, meterlos dentro, darles unos buenos meneos rápidos, sin dejar, bueno, pues que se empapen demasiado y a modo como de apisonadora meter así las manos como si fueran espumaderas, rescatar esos champiñones, vaciar la fregadera, bueno, pues quitar todas las piedrecillas y todas las tierras. Y a mí me suele gustar volver a llenar la fregadera y volver a darles otro lavado. Pero importante, que los champiñones no estén mucho rato a remojo porque al final si no cogen mucha agua. Y una vez que tenemos hecho eso, lo que hacemos es lo que habéis visto, vaciar las chapelas, que aquí tengo otras vaciadas y también, bueno, pues peladas, como he hecho exactamente igual con estas. Y lo que os he dicho, los tallos y las peladuras de las chapelas bien picadas. José Castillo, gran amante, bueno, pues de los sofritos, igual que el que está guisando aquí ante vosotros, que se llama David de Jorge, que es un auténtico atorrante que soy yo. Vamos a añadir en el fondo de una sartén un poco de chalota o de cebolleta picada. Yo he añadido chalota porque a mí me parece que la chalota es muy fina para guisar, ¿eh? Me gusta mucho la chalota. Vamos a añadir también bien de ajo. ¿Te gusta el ajo majo así con una chuleta de abajo? Que eso es un gran dicho. Y la verdad que el ajo está rico en curtido, está rico en nuestros sofritos, en nuestros refritos para nuestros rapes, nuestros besugos que salen de las parrillas o de los hornos. Y yo creo que no hay ninguna cultura en el mundo, bueno, pues que no tenga entre sus bases de sus guisos y sus sofritos, bueno, pues el ajo, la cebolla, la cebolleta, los puerros, este tipo de productos que son, bueno, pues yo creo que uniformes para toda la humanidad. Vamos a añadir también más o menos la mitad de jamón. No voy a añadir todo el jamón. Estoy con la dieta y eso, y de repente veo el jamón y me pongo como nervioso, porque me da la sensación como de que engorda. Y es verdad que el jamón, si se desgrasa bien, bueno, pues tampoco engorda mucho. Yo estos últimos desayunos en casa he cambiado el jamón cocido, que es verdad que tiene muy poca grasa, lo he cambiado por unas paletas
que me traen desde Córdoba unas paletas serranas o ibéricas que están muy muy ricas, y lo que le digo al charcutero es que me las pele bien, que me quite absolutamente toda la grasa de fuera, que es una pena, pero es una grasa que a mí no me conviene. Me las pela bien, me las lonchea, luego dentro tiene grasa entreverada, pero no demasiada, y me como 2 o 3 rodajas de ese jamón serrano a la mañana en el desayuno con el pan tostado, el queso, la leche y estas historias, y me sabe, la verdad, que a gloria bendita. Vamos a añadir a este fondo también más o menos la mitad del perejil. La otra mitad la añadiremos luego, bueno, pues sobre los champiñones una vez que estén colocados en la bandeja para meter en el horno, que tengo encendido ya a 150-160 grados centígrados, si no me equivoco. Bueno, 180 está, pero bueno, entre 150 y 180 grados centígrados. Y aquí en este fondo, lo que vamos a hacer ya es añadir, bueno, pues nuestros champiñones picados. Esto está picado a cuchillo, pero no tengáis ningún inconveniente en meter tanto vuestros pellejos de las chapelas como vuestros tallos bien lavados en una picadora de estas de 1, 2, 3, sin ningún miedo, y picarlos en un robot de estos que, bueno, pues que al final nos ahorra muchísimo trabajo en casa. Hemos hecho grandes cosas con champis en este programa, porque son baratos, son nutricios, son sabrosos y son muy versátiles, porque con el champiñón se pueden hacer, bueno, pues muchísimas cosas, desde integrarlos en nuestros sofritos hasta, bueno, que al final sean protagonistas ellos mismos, pues por ejemplo de brochetas, de pinchos. Los ingleses tienen mucho hábito de meterlo, como estáis viendo en esa fotografía, pues en sus desayunos. La verdad que muchas veces esos huevos revueltos o esos huevos hechos a la plancha con las salchichas, con las chapelas de esos champiñones grandes que suelen tener los ingleses hechos en la plancha vuelta y vuelta, junto con las beans y todas estas historias, yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de la cocina inglesa, ¿no? Y luego los catalanes, que los meten en los fricandos de ternera. Ese risotto que hicimos con almejas, con setas, que había también champiñones en concurso en ese arroz. Bueno, pues en aquel plato que nos hizo Arangoyagua cuando estuvo en el programa. Esa tarta de champiñones que también hemos hecho en alguna ocasión. Y luego es de la familia, pero bueno, no tiene mucho que ver con el champiñón común o el champiñón de París, pero a pesar de que no es temporada, ahora mismo nosotros nos declaramos, bueno, pues absoluto devotos de las sisas, de las pequeñitas sisas que también estáis viendo en esa fotografía, que en cualquier momento empezarán a aparecer ya por nuestros prados. Lo que estamos en invierno, pero en cualquier momento empezará a florecer la primavera. Que sabéis que es un buen momento, bueno, pues para los caníbales apetitosos como yo, porque en ese momento en el que surge la vida y en el que aparecen los primeros lechales, las primeras setitas de primavera, en el que aparecen, bueno, pues esos brotes, esos guisantes, esos ajitos tiernos, en el que aparecen esas primeras habas, yo creo que es un momento también de mucha felicidad para la gente, bueno, pues a la que nos gusta comer, ¿no? Luego llegan las anchoas, ya empieza a avecinarse y empieza a llegar el verano, el tomate, el bonito. En fin, esto es, bueno, pues un viaje de ida y venida que tenemos que prolongar y en el que tenemos que disfrutar. Hay que comer y hay que pasarlo muy bien, porque estamos en esta vida, la verdad, que para 2 telediarios. Una vez que tenemos nuestros champis bien rehogados, lo que vamos a hacer es añadir un chorretón de armañac. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues empezar a colocar nuestros champiñones sobre una bandeja, porque vamos a tener el relleno hecho en un pispás. Vamos a salpimentar nuestro relleno, eso sí, que todavía no hemos añadido ni sal ni pimienta. Y aquí os podéis imaginar que las variaciones son, bueno, pues la verdad que muy extensas. Podéis hacer rellenos de lo que os dé la gana. En este caso, bueno, pues Félix Aldaz proponía en este libro una receta con un relleno muy vegetal. Bueno, únicamente está el jamón ese ahí haciendo un poquito de bulto. Pero aquí podéis añadir, bueno, pues todo tipo de ingredientes. Podéis meter desde mollejitas de cordero, podéis meter mollejas de ternera también bien blanqueadas y cortadas en daditos muy finos. Podéis añadir, pues desde jamón de pato, podéis añadir, yo qué sé, infinidad de historias, incluso cosas en conserva, pues vegetales en conserva, en fin, 1000 historias. Podéis al final variar el relleno de vuestros champiñones en función, bueno, pues de vuestros gustos, ¿no? Y luego, sobre todo, una vez que nuestros champiñones salgan del horno, los podréis coronar, bueno, pues con infinidad de ingredientes y de chapelas vistosas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es colocarle un poco de tocineta arriba, a modo de sombrero bien plantado, pero lo mismo, podéis colocar encima unas buenas gambas salteadas que también pueden ir en el relleno, podéis colocar unas láminas de mendresca, podéis colocar, por ejemplo, una cococha de bacalao rebozada, fijaros qué gozada tiene que ser, colocar en ese relleno, sobre este champiñón una vez que sale del horno, colocar pues una cococha de bacalao de grosor mediano, pasada por huevo y rebozada. La verdad que gran festival, ¿eh? El champiñón nos puede procurar momentos de felicidad. Parece mentira, pero es así. Si veis que el relleno
os queda demasiado húmedo, que no es el caso porque este está bastante seco, yo aquí lo que tengo son dos tipos de pan rallados distintos. Tengo un pan viejo, que yo nunca tiro al pan, porque el pan al final viejo nos sirve para hacer torrejas, nos sirve para hacer, bueno, pues este tipo de pan rallado para pasar nuestras croquetas, nuestros filetes o lo que fuera. Y es importante, bueno, pues además del que nos ofrecen en la tienda o en la panadería, pues no tirar esos restos de pan que sabéis que podéis, bueno, pues convertir en pan rallado metiéndolo en una batidora americana bien seca, una batidora americana bien seca para convertirla, bueno, pues en un polvo de estas características, ¿no? Entonces tengo este pan rallado y luego tengo este otro pan rallado que estos los japoneses llaman panko, que es algo que se puede encontrar en, pues en muchas herboristerías y en muchas tiendas, que es un pan rallado, bueno, pues de un grosor un poco más, bueno, pues un poco más vasto, ¿no? Esto al final tiene una mordida mucho más crash y yo creo que la mezcla de los dos panes rallados, bueno, pues nos va a dar como resultado una preparación bien especial. Como os digo, este pan rallado, lo que vamos a hacer es añadirlo, no mucho, en nuestro relleno para lavarlo un poco, para darle cierta, bueno, pues cierto cuerpo a lo que es el relleno de nuestros champiñones. Y luego el otro pan rallado lo utilizaremos para, bueno, pues para que una vez que rellenamos todas las chapelas con nuestro fondo de sartén horneado y con un poquito de mantequilla, metamos al horno el champiñón, la chapela, se nos termine de cocinar, haga un jugo muy sustancioso en el fondo junto con la mantequilla y obtengamos, bueno, pues yo creo que unos champiñones que vale mucho la pena que probéis. Este es el negocio. Bien fácil, ¿eh? Estas chapelas también, si queréis, a pesar de que yo las tengo aquí en crudo, no es ninguna chorrada que las paséis por la sartén vuelta y vuelta. Pero os aseguro que con la temperatura y el tiempo que le vamos a dar en el horno va a ser suficiente para que se terminen de hacer y para que saquemos, bueno, pues en un abrir y cerrar de ojos, una gran preparación con champiñones. Vamos a hacer un cámara rápido para no haceros esperar. No os mováis, ¿eh? Bueno, todos los champiñones ya bien rellenos. Esto es muy fácil, no me digáis que no. Y ahora lo que vamos a hacer es subirme un poco el pantalón. Luego me peso, bigote de gamba. La verdad que la evolución es, bueno, pues día a día. Estoy muy contento porque a la mañana, joder, salgo de la ducha, me voy a poner el pantalón y cada vez tengo más flojo. Y eso al final, bueno, pues me está llenando de, bueno, pues de salud y sobre todo de buen espíritu para estar aquí ante todos vosotros durante muchos años, porque todo esto al final lo único que acarrea, lo único que trae es que fraguemos buenos sofritos y estemos todo el día guisando como auténticos titanes. Vamos a colocar encima de cada champiñón más o menos una nuez de mantequilla y, como os digo, ahora vamos a colocar, bueno, pues nuestro pan rallado, nuestro panko. En alguna ocasión, no sé si os lo he contado o lo he escrito, os he explicado que esto de champiñón de París es un invento muy reciente. Por lo visto todo esto se debe, bueno, pues a un soldado de Napoleón que se dio cuenta en alguna ocasión cuando tenían, bueno, pues las caballerizas y tenían allí a toda la tropa en el Trocadero. Dicen que, bueno, pues que allí en las cuadras, entre caballos y entre todo el ciemo y toda la caca de caballo y toda esta historia, bueno, pues algún soldado bastante listo se dio cuenta que crecían, bueno, pues una serie de champiñones muy curiosos, ¿no? Y este hombre, en cuanto ya Napoleón, bueno, lo desterraron y murió, bueno, pues este hombre lo que hizo fue dedicarse a la industria del champiñón cultivado. Muy curioso, no solamente eso, sino otra historia muy divertida que cuenta que también fue un soldado de Napoleón, un hombre que creó un negocio en el Londres de, bueno, pues del siglo XVIII y XIX, que era el Fashionable Salad Maker, porque es verdad que en aquella época los franceses tenían, bueno, pues una buena fama de buenos sazonadores de ensaladas, que es una fama que todavía continúa. Es verdad que los franceses son, bueno, pues muy duchos en lo que es el aliño de ensaladas, y también cuentan que hubo otro soldado de Napoleón que se dedicó en aquel Londres de aquella época, y luego muchos soldados más se dedicaron a ese oficio, que consistía en ir, bueno, pues por las grandes mansiones, las grandes casas, aliñando las ensaladas, bueno, pues a las grandes familias adineradas de Londres de aquella época. Y la verdad que tenía que ser una escena muy divertida ver al Fashionable Salad Maker. Por lo visto era un tío que iba, bueno, pues con su calesa, con su caballo, con una cajica y tal, y llegaba a la casa, bueno, pues de la familia adinerada, abría aquella caja y de ahí sacaba, bueno, pues las mostazas de Dijon, sacaba los vinagres aromatizados, las trufas, las chalotas, todo este tipo de historias, y se dedicaba nada más y nada menos, bueno, pues que a aliñar enormes ensaladas a aquella gente pudiente. Historias bien chulas. Un poco de vino blanco
en el fondo de esta bandeja. Y lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito de perejil. Y como os digo, tener estos champis aproximadamente durante unos 20-30 minutos o el tiempo que haga falta hasta que se cocinen. 180 grados es la temperatura. No me subéis mucho más el horno porque si no los champis se harán demasiado, pero no se dorarán demasiado, pero no se cocinarán. Y en la última parte del programa lo que haremos es, bueno, pues sobre esta maravilla colocar una lonchaca de tocineta curada. Viva Rusia, voy al horno, ¿eh? Platazo, joder, Félix Aldaz, qué titán, qué tío más grande. Viva José Castillo, joder. Ya tenemos los champis listos, ¿eh? Es importante que no se nos reseque el fondo, muy importante. Por eso conviene que a mitad de cocción, cuando pasan unos 15-20 minutos, abramos y miremos que el fondo no se nos ha quedado muy seco. Si el fondo queda seco, un poquito de agua o un poquito de vino, un chorraco. El horno lo tengo ya apagado y están ya, bueno, pues con la temperatura perfecta para comerse. Y lo que os he dicho antes, sobre esa maravilla, lo que podéis hacer es colocar, bueno, también por ejemplo una loncha de foie gras, de pato salteado, sería también una buena corona para esos champiñones. O un bacalao, que sabéis que en alguna ocasión en este programa, bueno, pues hemos hecho bacalaos en el microondas, que en 4 minutos a máxima potencia metéis 2 o 3 tacos de bacalao durante unos 4 minutos o así, sin nada, sin agua ni historias. Lo sacáis, soltéis esas lascas y, por ejemplo, unas lascas de bacalao sobre esos champis también es, bueno, pues plato ganador. Astuto este Félix Aldaz, un auténtico crack. Y sobre todo, José Castillo, bueno, pues gran cronista de la época, gran notario de la gastronomía, de tomarse, bueno, pues ese trabajo fantástico de visitar tantas y tantas sociedades gastronómicas para recoger, bueno, pues esas recetas que la verdad que nos llenan de, joder, de orgullo y satisfacción, como dice algún Borbón por ahí. Habéis visto que la tocineta justo es que cambie de color, ¿eh? Que quede bien translúcida. Fuego ya apagado. Y lo que vamos a hacer es colocarle una buena chapela a cada uno de estos champiñones. No freís demasiado la tocineta porque si no, sabéis que queda muy salada. Justo que quede translúcida, como una catedral, como una vidriera de catedral. E imaginaros, bueno, pues para cualquier festín de fin de semana, esas otras opciones que os he dado de posibles remates para estos champiñones, ¿eh? Joder, vaya pintaza, ¿eh? También podéis evitaros esta chapela final y esto es una guarnición para, bueno, pues para cualquier asado o para cualquier pescado. Qué grande, ¿eh? Qué grande es la tocineta. El bocata de tocineta comido en el monte también qué rico está, ¿eh? Esa tocineta que de repente a alguien se le ocurre hacer en la típica parrilla improvisada en el monte, sobre brasas. Joder, esos bocatas yo creo que son los bocatas más maravillosos que existen en el mundo mundial. Un poquito de cebollino. Y habéis visto que en el fondo lo que hay es ese residuo del pan y sobre todo ese jugo provocado por el líquido que sueltan los champiñones y ese añadido de, bueno, pues del vino blanco y todas estas historias. Y esto os aseguro que es cazuela ganadora. Fijaros qué cosa más chula escribía José Castillo sobre Félix Aldaz. Este cocinero aficionado cuenta que ha tenido el honor de guisar a muchos personajes, entre los que se encuentran toreros, literatos, artistas, tal como Ángel Teruel, Lina Morgan o Celia Gámez. Hace unos años una personalidad francesa le invitó a almorzar a un famoso restaurante de París. Los camareros bien uniformados, cubiertos de plata, etcétera, le sirvieron el siguiente menú: foie caviar, homard a la americana, faisán, todo regado con vinos viejos. Cuando dicha personalidad vino con varios amigos a la Maïcacbat, gran sociedad, nuestra Félix les guisó anchoas en cazuelitas a la sidra y chipirones. De postre, gaztambera, mamilla, todo regado con buen chacolí de Guetaria. También hizo de camarero, bien vestido, y como uniforme llevaba una camisa blanca y un delantal azul limpio, parecido a los camareros del restaurante de París, vestidos de etiqueta. Quedaron tan contentos que le dijeron: mejor que en París. Auténtico crack Félix Aldaz. Y ahora vamos a hacer un revuelto de puerros y vamos a hablar de Vicente Amestoy. Baja la cámara. Vaya festival, joder. Viva Rusia.